Bienvenido, bienvenida al podcast Espalda Sana y Sin Dolor, el podcast en el que te contamos todos los secretos que han ayudado a nuestros alumnos y alumnas con dolor de espalda a vivir sin dolor y recuperar su bienestar físico y emocional. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos y a todas. Pues tema nuevo hoy, episodio nuevo, menudo tema, ¿vale? Por lo menos el término de lo que vamos a hablar hoy lo he odiado siempre, Jorge, el core. Bueno, pues hoy vamos a hablar de qué es el core y la relación que tiene con el dolor lumbar. Pero es que la palabra core, no sé por qué, siempre, bueno, yo nunca la he utilizado para referirme a él, pero bueno, está a la orden del día, es como una palabra muy conocida y bueno, pues vamos a tratarlo hoy. Sí, al final queremos un poco que vayáis entendiendo conceptos que tienen relación con el dolor de espalda. En este caso, bueno, con el dolor lumbar, pues porque tiene un poquito más de relación, pero bueno, al final tiene relación con cualquier dolencia o lesión que tenga que ver con toda la zona lumbopélvica o escápula, hombro, cervical, ¿no? Pero al final vemos que la gente no suele tener ni la más remota idea de realmente lo que es el core. Vemos, hoy voy a entrenar el core y bueno, se ven cosas pues que no son para nada adecuadas. Así que creo que va a ser un tema muy interesante del que os vais a llevar muchísimo. Ya sabéis que vamos, como siempre, desde lo más teórico a lo más práctico. Así que nada, vamos a por ello, con lo primero. Bueno, yo antes de meternos en ello, al hablar de lo del core, mm, me da pensamientos de hace tiempo cuando daba clases colectivas, que la gente, me vino un cliente una vez y me dijo, oye, ¿cómo puedo entrenar el cuore? Y yo dije, ¿el core o el cuore? Digo que hay bastante diferencia, pero bueno, sí, un término que se aplica mucho en el día a día y que lo escuchamos mucho, pero que hay que saber también el porqué de ello, ¿no? Entonces, pues el primer planteamiento que tenemos es ¿qué no es el core realmente? ¿No? Le hemos puesto la primera porque creo que acabamos antes, porque al final hay tantas definiciones de core, lo hablábamos antes de empezar, que cuesta encontrar una precisa, pero sí que tenemos claro lo que no es el core. ¿Qué no es el core? Lo primero, no es el core, es hacer 4 series de 100 abdominales, ¿vale? Todo lo que esté orientado a sacar tableta, bajar barriga, eso no es el core. Vale, a mí me encanta cuando veo, "Buah, me queda, te vas a casa ya después de entrenar, no, me queda el core". Y se pone ahí pues a hacer 40 series de abdominales y de lumbares, ¿vale? Eso no es el core, ¿vale? Ahí en ese caso estaríamos hablando de un trabajo de resistencia o de fuerza más que lo que es realmente el core. ¿Qué tampoco es el core? Aguantar en una plancha 10 minutos, ¿vale? A ver quién puede más. Eso Bueno, tampoco es el core. el récord está en 9 horas, creo, ¿no? O algo así. Pues no lo sé porque me parece una absoluta aberración, así que ni siquiera me he informado. No sé si tú lo tienes claro, pero vamos, Sí, yo sí, creo. sí. ¿Nueve Lo vi, horas? lo vi en un Guinness de estos y era 9 horas o 9 horas y pico. Madre mía. Pues eso, estar en una plancha o en cualquier posición isométrica durante un montón de tiempo tampoco es el core, es un trabajo de resistencia muscular que bueno, en ciertos momentos quizá en un entrenamiento más de tipo que busque más un rendimiento deportivo, sí que puede ser interesante, pero por lo menos para trabajar con personas con dolor lumbar, para nada sería el objetivo, ni mucho menos al principio del programa. Sí, yo creo que al final, con la gente que hablamos, ¿no? Pues la típica frase que dice, no, me voy a quedar a entrenar el core, ¿no? Pues lo enfocamos obviamente a la parte más superficial, ¿no? La parte estética, a los Mm. cuadraditos esos del abdomen para cuidado que llega el verano y tengo que ir a la playa, ¿no? Pero nosotros nos referimos al core a algo más interno, ¿no? A la función, que lo vamos a hablar ahora enseguida, pero no tanto al nivel físico, ¿no? La parte esa del Sí, estético, la de la parte persona que quiere estar. más visual, ¿no? Por así Exacto, decirlo. exacto. Sí, porque Entonces, no, al final hay otra definición de core que es, me gusta un poco más, sigue siendo no sigue siendo la preferida, ¿vale? Ni la que más han descrito, ¿vale? Pero bueno, es simplemente referirnos en la descripción más anatómica, que sería pues los músculos de la zona lumbopélvica.
¿vale? Recto abdominal, oblicuos, pues, transverso, diafragma, incluso psoas, ¿vale? Incluso ya hay autores que hablan de un poquito los glúteos y estabilizadores de la escápula, ¿no? Pero eso es una parte anatómica. Bueno, al fin y al cabo, eso es una primera definición que podría estar bien, pero hay que ir un poquito más ahí a nivel funcional, ¿no? Mira, yo cuando me formé en Pilates, lo primero que me dijeron es que todo va relacionado y como que todo es curioso, ¿no? Hacían referencia al core o al abdomen como el powerhouse, ¿no? Pero es que fue así, Eso yo no lo había oído nunca, tío. ¿no? Pues para que veas, para que veas. Me dijeron, vamos a hacer referencia al powerhouse, pero en plan, con intensidad la palabra, ¿no? Mm. Claro, pues yo era un novato, digo, powerhouse, joder, me llama la Está atención, guay ¿no? la palabra, ¿eh? Hay powerhouse. Está Sí, guay. nada más, y fue todo como muy directo. Digo, bueno, pues vamos a ver qué es el powerhouse, ¿no? Y en Pilates, pues lo enfocaban todo a eso, al centro, ¿no? Y yo digo, bueno, no sé, la gente no sabrá, pero yo soy piensólogo. Yo tengo una carrera de piensología y yo es que pienso mucho, ¿no? Y entonces dije, a ver, voy a pensar. Y yo empecé a unir cosas, ¿no? Y digo, vamos a ver, como en otros episodios hemos hablado de la respiración y yo le digo a la gente, vamos a ver, vamos a darle la importancia que se merece la respiración. Si no respiras, te mueres, ¿no? Pues en este caso, yo, haciendo el máster de pensar, dije, venga, va, ¿qué importancia le damos al core, al centro, ¿no? Ya que está en el centro, digo, jolín, tenemos un ombligo, ¿no? ¿Por qué el ombligo está en el centro de nuestro cuerpo y no está en una axila o en un pectoral? Sí. Joder, pues si está en el centro es por algo, ¿no? Pues vamos a darle la importancia, ¿no? O sea, nosotros hemos vivido a través del ombligo, nos han dado la vida por ahí, por esa zona. Entonces, bueno, pues vamos a darle una opción, ¿no? Un orden de preferencia. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo lo trabajamos. Entonces, a partir del powerhouse y todo lo que quieras llamarlo al core de una manera diferente, pues, oye, importante la función del core. Como tú decías, anatómica, ¿vale? Tiene una función pues, o una serie de músculos bastante importantes que todos van ligados, ¿vale? Hace una función única, que lo vamos a hablar ahora, pero sí que es verdad que transfiere con otra musculatura, ¿no? Pues como decías tú, ahora nosotros, cuando yo hice el curso de Pilates, nos dijeron los 4 músculos, el recto, el transverso y el oblicuo interno y externo, pero avanzamos, evolucionamos y vemos cómo que tienen mucha relación. Y nosotros, cuando trabajamos con un cliente o un paciente, ya le hacemos hacer entender que, por ejemplo, el oblicuo interno es un músculo muy, muy, muy importante para prevenir el dolor de zona lumbar, ¿no? Mm. Pero bueno, mi parte de definición del core creo que ya la has hecho tú, no voy a meterme más en ello, pero bueno, si quieres añadir algo más. Sí, al final, para que os quedéis con una definición, hay que intentar hacer el término un poquito más amplio, más holístico, ¿no? Y más que core, el término así que más se ha descrito, ¿vale? Sobre todo hablando ya un poquito de la parte más científica, es el de core stability, ¿vale? Bueno, primero clásico, definición de Panjabi de los años 90 y luego ya pues poco a poco se ha ido desarrollando. Y al final, en palabras que nos podáis entender todos, sin entrar en lenguaje técnico para entrenadores, es esa capacidad de la musculatura de la zona lumbopélvica de estabilizar correctamente la columna, manteniendo la integridad de la estructura, ¿vale? Y responder a una perturbación externa. ¿Vale? Una perturbación externa puede ser de diferentes niveles de dificultad, ¿no? Desde que ahora entraremos un poquito en alguna situación donde el core es importante, desde un deportista que le empujan, por ejemplo, jugando a baloncesto, hasta una persona que se agacha en su casa a coger algo, ¿vale? Entonces, pues sobre todo esa capacidad de la musculatura, desde un punto de vista funcional, en cuanto a funcionar bien, porque a veces le digo, es que a una persona es que tienes que intentar mejorar tu función, cómo funciona tu cuerpo. Pero entonces tengo que ganar fuerza, tengo que estirar, no tiene nada que ver. Tú puedes tener un músculo muy fuerte o muy rígido o muy débil o muy estirado y funcione muy mal, ¿vale? Normalmente eso tiene que ver también con qué músculos utilizamos para movernos y con las compensaciones que
que hagamos, ¿no? Pero al final, para que os quedéis con una definición como tal, sería eso, la capacidad de responder de manera eficiente y sin que se produzca una falta de integridad de la estructura, en este caso de la columna, ante pues una perturbación. Sí, tú quizás las has enfocado a una única y dependiente funcionalidad. Yo creo que desde mi punto de vista tiene dos. O sea, yo las integro en dos partes importantes. Como tú bien has dicho, es la parte estabilizadora y luego, quizás me equivoque, pero me puedes corregir tú, eh, es como decía antes, el centro, el powerhouse es como también un centro de transferencia, ¿no? A través de ese centro estabiliza y luego transfiere fuerzas, ¿no? A miembros Sí. superiores e inferiores. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a lanzar una pelota de béisbol, es el ejemplo más claro que se me ocurre, ¿no? Voy a lanzar una pelota de béisbol, yo no genero las fuerzas desde la mano, desde el hombro o desde la musculatura que se encarga de empujar la pelota, sino desde el centro, desde el abdomen. Es el abdomen el que se encarga de generar esas fuerzas para miembros inferiores y superiores, ¿no? Sí, y luego también para añadir un poquito más de lo que nosotros trabajamos, para mí una función principal del core también es la parte de respiración. Exacto. La parte de respiración es súper importante, ¿vale? Como tú comentabas, transmisión de fuerzas es súper importante, pero al final, ¿por dónde empieza el core? ¿Por dónde luego en la parte de cómo empezar a entrenarlo entraremos más? Pero un entrenamiento de core tiene que empezar por la respiración, sí o sí. ¿Por qué? Porque si no tenemos un buen patrón respiratorio, pues ya sabemos que el core no va a funcionar bien, la musculatura no va a funcionar bien, no se va a producir ese mecanismo de expansión en 3 dimensiones de toda la caja torácica y la zona lumbar, y a partir de ahí, pues cualquier movimiento que queramos construir sobre ello, pues no va a ser igualmente eficiente y pues vamos a entrar en ese círculo de compensaciones musculares que al final nos pueden provocar dolor en este caso. Sí, exacto. Hay que tener en cuenta cómo funciona, ¿no? Desde la parte más alta, diafragmáticamente hablando, como decías tú, si el diafragma cuando desciende genera una presión y el abdomen tampoco es capaz de contribuir esas fuerzas, si está débil por cualquier razón, pues obviamente no va a cumplir la función que tiene que hacer. Al igual que hablando de la parte inferior, el suelo pélvico, ¿no? Ya sabemos que el suelo pélvico pues también se encarga un poquito de la sostenibilidad de todo eso, ¿no? Entonces todo tiene relación, como decíamos al principio. El diafragma, pues cuando respiramos, ya digo, genera un descenso, una expansión, el abdomen tiene que estar preparado para ello, pero también por debajo del suelo pélvico tiene que estar fuerte para resistir esas fuerzas. Y hemos tenido y tenemos clientes o pacientes que tienen debilidad en esa zona y ya hemos dicho que todo tiene relación. Entonces, no solo nos centramos en trabajar únicamente el abdomen, sino el conjunto de todo, ¿no? Y luego la integración. Al final, eso que tú comentabas del suelo pélvico, uno de los mecanismos más importantes es la unión diafragma-suelo pélvico y eso se hace a través del psoas. O sea que ahí hay muchísimo, muchísimo que trabajar. Situaciones en las que el core pueda ser muy importante, para poner algún ejemplo práctico, pues la más básica que se me ocurre es en el día a día, cuando por ejemplo pues estamos en casa, se nos cae cualquier cosa al suelo, muchísimos de los que nos escucháis seguramente os habéis enganchado o hemos dicho, a mí me ha salido la hernia agachándome a coger un peso, ¿no? Ahí estamos, volvemos a la definición de antes. Si tus grupos musculares no funcionan bien, en una situación en la que hay una perturbación, como pueda ser una máxima flexión del tronco, ahí el estrés al que va a estar sometido tu columna es muy alto, ¿no? Entonces, pues en este caso, en cualquier situación del día a día que tengamos que mover peso o que tengamos que hacer algún movimiento así un poquito más exigente, necesitamos que nuestro core funcione bien y nos responda. Sí, a ver, no quiero ser muy pesado, pero es que es el centro de todo. Es decir, lo usamos para todo. O sea, desde que nos despertamos, el core está presente en todo. Se incrementa en según qué situación, ¿vale? Si vamos a, como bien decías tú, vamos a hacer un movimiento pues, donde generemos más fuerzas, ¿no? Pero es que el core está presente en todo, pero para ir al baño, para cantar, para comer, para respirar, como decíamos, para todo, o Para sea, para toser, para movernos, reírse. todo. Es más, hay una acción típica, ¿no? Que es cuando nos resfriamos en el invierno,
nos duele el abdomen. Y decimos, "Joder, tengo como agujetas en el abdomen", claro, de toser. O sea, al final esas Claro, contracciones que generamos, pues sí, totalmente. Luego también, bueno, al final para los que practiquéis algún deporte o para ese perfil que nos estéis escuchando que tenéis un dolor más que súper intenso y limitante en el día a día, cuando hagáis deporte, ¿vale? Y tenéis una limitación a la hora de practicar vuestra actividad física favorita. ¿Qué decir de la importancia en los gestos deportivos? Cada vez que corremos y nos quedamos en la fase de medio apoyo de la carrera, para que se estabilice bien toda la zona pélvica y no llegue mucho impacto a la zona de la cadera lumbar, esa musculatura tiene que activarse y desactivarse. Bueno, más que activarse y desactivarse, activarse de manera recíproca, ¿vale? Es decir, en excéntrico y en concéntrico. Aquí ya entramos en cositas técnicas que no queremos entrar, pero al final es súper importante para todo. Y luego en deportes que impliquen gestos más explosivos, tipo fútbol, cualquier deporte colectivo, fútbol, baloncesto, pádel, por ejemplo, cuando estamos al final, tú lo sabrás, cuando estás en la montaña y tienes que poner un buen apoyo, la estabilidad de la pierna en el apoyo se inicia en el abdomen. De hecho, hay muchos estudios de incluso lesiones de rodilla por déficit de activación del core en deportistas, ¿no? Entonces, pues, cuando practicamos cualquier deporte también es súper importante y no solo vamos a estar mucho más expuestos a sufrir lesiones lumbares, sino también a lesiones en rodillas, cadera, pies, hombros, cervical, etcétera. exacto. Que como bien decíamos, el abdomen es importante para gente, para cosas simples y para otro perfil de persona, pues para cosas mucho más importantes como es un deporte en concreto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a un poquito más al grano, ¿no? Sí. A lo que a nosotros nos interesa, que es pues la relación que tiene real el abdomen con la espalda o con el dolor de espalda. Sobre todo, yo diría más a nivel lumbar, pero también se da casos a nivel cervical, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en la zona lumbar. Sí, a ver, al final, a nivel científico, la mayoría de estudios sobre dolor lumbar son sobre esa estabilidad del core y el dolor lumbar. Y hay muchos estudios que llegan a las conclusiones de que una persona con un déficit de estabilidad de core o de estabilidad lumbopélvica, o al final, si es que el nombre da igual, lo importante es entender el concepto y saber lo que hay que hacer, ¿no? Eh, Esas personas siempre van a estar más expuestas a sufrir dolor lumbar. Y luego personas con dolor lumbar tienen una peor activación muscular y función muscular en los músculos del core que personas sin dolor lumbar, ¿vale? ¿Por qué? Para que lo entendamos, ¿no? Al final, cuando dicen, ¿por qué me duele la espalda? La gran pregunta, ¿no? Es complicado decir una sola cosa, ¿no? Normalmente, pues depende de muchos factores, ¿vale? Es multifactorial, pero sin duda la que más nos encontramos nosotros, o dentro de las diferentes causas, la que más peso tiene, es la parte mecánica. Si yo no tengo una buena estabilidad del core, cada vez que vaya a hacer cualquier movimiento, incluso cada vez que respire, ¿vale? Voy a utilizar unos grupos musculares, unos músculos que o no están pensados para ello o no van a hacer esa función de forma óptima. Por ejemplo, si yo tengo una buena respiración, ¿vale? Y no sé utilizar bien mi diafragma, cada vez que respire voy a utilizar la musculatura del cuello, voy a utilizar la musculatura de los pectorales, ¿vale? Es una musculatura que no está preparada para respirar o no respira de manera tan eficiente como el diafragma, ¿vale? Entonces, pues en ese caso, poco a poco va a ser un vaso que se va llenando, 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 hasta que un día, pues, ¡boom!, me pega el pinchazo o me duele. Y lo mismo, por ejemplo, en el sector deportivo o, por ejemplo, una persona que entra en el gimnasio. Si cada vez que vas a hacer peso muerto tienes un déficit de estabilidad y de activación en el core y tu peso muerto se hace con los extensores de la columna, con los músculos lumbares, ¿vale? Que cada vez que veo que el peso muerto es un ejercicio para la zona lumbar, pues te puedes imaginar las ganas que me entran de hablar. Normalmente me suelo callar, pero por lo menos lo pienso. Y luego digo, tío, mira lo que he visto en el gimnasio. Pero al final, claro, si hacemos ese movimiento del peso muerto de sentadilla o lo que sea, tirando de lumbares, al final ese vaso se va a llenar. Si nuestro core no funciona y utilizamos otra musculatura para hacerlo, pues al final vamos a tener problemas seguro, 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 seguro. Entonces, pues al final esa es un poquito la relación con el dolor de espalda. Para cualquier actividad, ya sea del día a día o deportiva,
nuestro core tiene que funcionar bien. Si tenemos un déficit en el funcionamiento o en la fuerza, también incluso de los músculos del core, poco a poco vamos a ir comprando boletos para que tener una lesión, ya sea lumbar, de cadera o en cualquier zona del cuerpo. En este caso lumbar, porque es lo que trabajamos nosotros y lo más común. Pero al final, esto, ¿cómo se previene? Pues entrenándolo, como todo. Sí, claro, vamos a ver. Ya que hacía referencia al entrenamiento en el gimnasio, que es el más común y lo que más nosotros vemos en el día a día, está claro que hay dos opciones por la cual nos puede doler la espalda, en este caso lumbar. Una puede ser, obviamente, que la gente no sepa cómo entrenar el core y lo entrene de una manera, pues, equívoca. Y otra es porque, como bien decíamos, hay un déficit, ¿no? O sea, no trabaja bien y empezamos a compensar, ¿no? Eso es importante saberlo y que al final siempre el objetivo de estos episodios son hacerle entender a la gente el porqué de las cosas, ¿no? Y ayudarles a que sepan trabajar qué cosa, ¿no? Es decir, pues en este caso, el core, que es el protagonista de este episodio. Entonces, pues yo creo que ya para dar fin a este episodio, pues vamos a ver cómo entrenarlo o cómo lo enfocamos nosotros en los entrenamientos con gente con dolor de espalda, ¿no? Sí, para ir ya cerrando, vamos realmente a la mejor parte, a la parte práctica. ¿Cómo entrenar el core, no? Lo hemos comentado. Empezaríamos sin duda por la respiración, ¿vale? Empezar por la respiración, ver bien cómo respiramos. Tenéis un montón de vídeos tanto en el canal de YouTube, también en los podcasts, aunque sean de audio, no, lo hemos mencionado también bastante. Dejaremos también algún enlace a alguna clase de respiración para que podáis iniciaros en la descripción, y si vemos que hay interés, pues podemos grabar una clase para iniciarse en ejercicios y entrenamiento del core, ¿vale? Así que si estás escuchando esto y crees que puede ser interesante, pues deja un comentario en YouTube, si lo estás escuchando desde YouTube, y si no, pues nos escribes un mensaje por cualquier red social para que veamos que hay interés en hacer una clase de core y la podemos preparar para iniciados. ¿Cómo empezar? Respiración. Respirar correctamente, aprender a integrar esa respiración en los ejercicios, y ese es el primer paso. A partir de ahí, pues podemos empezar a introducir ciertos ejercicios que nos trabajen la musculatura que hemos comentado, ¿no? Pero siempre desde una función muy integrada, ¿vale? Ejercicios muy analíticos que trabajen los músculos de manera aislada, en cierto momento puede ser. Nosotros lo trabajamos todo muy integrado y nos ha ido bien y tenemos muchos casos de éxito con esta metodología. Pero si tuviéramos que quedarnos con una recomendación es trabájalo todo integrado, es decir, busca ejercicios que no actives justo el oblicuo, que no actives solo el diafragma. Al final, esto es súper complicado. La gente a veces dice, no, voy a hacer un ejercicio para el cuádriceps. Y te estás manteniendo de pie por el cuádriceps, ¿no? Tu glúteo no está haciendo nada, tu espalda no está haciendo nada, ¿no? Es muy complicado realmente hacer un ejercicio de aislamiento. Pero al final sería empezar por la respiración, ¿vale? En segundo lugar, ir progresando a ejercicios que integren la activación de todos los grupos musculares de manera, pues, poquito a poquito más integrada. Pues, por ejemplo, no es que una plancha esté mal, pero sí que una plancha siempre de una duración justa para que nunca perdamos esa estabilidad, esa respiración, y que sobre todo la postura no se nos vaya, ¿no? Porque al final de la postura no hemos hablado, pero mantener una buena postura es también un indicativo de que nuestro core funciona correctamente, y que si en una plancha empezamos con una buena postura y en el minuto 2 seguimos con una buena postura, eso es que nuestro core funciona correctamente. Y una vez ya hemos pasado esa parte de ejercicios más de colchoneta, lo que se conoce por ejercicios de core, integrando todo, pues sí que debemos integrarlo, ¿no? Porque al final el máximo exponente para mí de un buen core es un ejercicio multiarticular, un ejercicio funcional, sobre todo ya sea de piernas, de brazos, de lo que sea, con una buena postura y manteniendo la estabilidad. Porque eso es al final lo que más transferencia va a tener una actividad deportiva, una actividad del día a día. Entonces, para que os llevéis algo y ya, pues tú, si quieres, ya añades lo que consideres y cierras. Empezar por la respiración. Ya sabemos respirar, hacemos ejercicios que integren varios grupos musculares en la colchoneta, sobre todo que reten la estabilidad, y a partir de ahí pues ya progresamos a movimientos más funcionales, y sobre todo también, pues, por meter algo, a mí me gustan muchos ejercicios que trabajan la rotación, porque trabajan sobre todo esa transferencia de fuerzas desde el core hacia las piernas y hacia los brazos,
y sin duda si hacemos un ejercicio de rotación en el que haya una buena técnica y una buena transmisión de fuerzas, pues eso va a implicar que nuestro core funciona, vamos, perfectamente. Sí, vamos a ver. Yo siempre lo he dicho, pero hay que tener en cuenta siempre el perfil de la persona. Es decir, eh, primero analizamos a la persona y en función de cómo esté, pues ya creamos o programamos una serie de ejercicios que le vayan bien o que creamos nosotros que le pueden ir bien. No, o sea, es imposible que entre una persona al programa con nosotros y le pongamos a hacer planchas. Es que eso no tiene ningún sentido. Es más, tenemos una clienta que al principio, cuando ya empezó a controlar la respiración, le dijimos, venga, vamos a integrar un poquito el patrón respiratorio ya a lo que es la estabilidad, ¿no? Al objetivo principal del core, ¿no? Y yo le dije, mira, el ejercicio es muy básico. Ponte a la pata coja y mira a diferentes zonas de la casa o del salón o de donde entrenes. Y me dijo, pero esto, digo, tiene mucho sentido. O sea, el simple hecho de que te pongas a una pierna, a un pie y levantes la otra pierna, ahí ya el abdomen empieza a funcionar. Y no fue capaz de hacerlo. Entonces, claro, teniendo ese perfil de cliente o de paciente, pues no podemos ponerle a hacer planchas, porque al final la plancha, como tú decías, pues es el ejercicio estrella, pero requiere de mucha carga en el raquis lumbar. Entonces, también hay que saber hacerla. Entonces, si seguimos la base o el camino que llevamos nosotros, que es la respiración, y luego, por ejemplo, otro movimiento articular que es muy importante para la zona pélvica, que es la retroversión pélvica, si no la controlas, si haces una plancha, sí o sí vas a trabajar los extensores de la columna. Entonces, pues hay que tener en cuenta qué nivel de entrenamiento o de capacidad tiene esa persona para poder avanzar en el programa con él o con ella. Entonces, pues hay veces que la gente cree que lo hace bien, pero cuando les ponemos un ejercicio tan básico como ponerse a la pata coja y ven que no pueden, pues hay que hacerles un poquito de recapacitar y simplemente pues hacerle entender que el abdomen es así, el core se encarga de ello y luego enseguida se transfiere, progresan y se dan cuenta de que es así, o sea, que es la respiración, lo integramos en los ejercicios de estabilidad y luego en cualquier ejercicio de fuerza, que es la conclusión que trabajamos nosotros en el programa, ¿no? Bueno, pues mi conclusión es esa, mi conclusión es entrena, respira, muévete, pero siempre con conciencia, que estamos aquí para ayudarte y si quieres que hagamos, como bien ha dicho Jorge, una clase solo específica de cómo iniciarte en el entrenamiento del core, nosotros estamos encantados de hacerlo, pero siempre que nos pidas ayuda y que nos des siempre al like, a las 5 estrellas, porque si no nosotros nos quedamos en stand-by, no aparecemos, si no es por ti, nosotros no avanzamos. Sí, al final es esa, ya sabéis que todo este contenido es 100% gratuito, pero pedimos esa pequeña ayuda, sobre todo para que luego los diferentes algoritmos que tienen las redes sociales pues nos ayuden a llegar a más personas y sobre todo si nos dejas un comentario también en YouTube también nos ayudas muchísimo a llegar a más personas, pero sobre todo si tienes a una persona o conoces a un amigo familiar que conocer todo esto le pueda venir bien, sobre todo si tiene dolor lumbar, le vas a hacer un favor a él y tú vas a quedar genial porque te vas a echar un tanto, porque va a aprender un montón y a nosotros también pues nos echas una mano. Así que nada, por mi parte poco más. Nos vemos a la próxima y esperamos que os haya aportado muchísimo. Muy bien, muchas gracias.